El racionalismo, René Descartes. René Descartes va a ser el padre de la filosofía moderna y lo tenemos que ubicar en el año 1596 a 1650. Es un gran matemático, es un físico y filósofo racionalista de nacionalidad francesa y empieza a hacer unas críticas importantes a todo el planteamiento que hace Bacon y Galileo. Sus planteamientos se encuentran plasmados en su gran obra El discurso del método y empieza a plantear que el método que se debe de usar para llegar a la verdad de todo debe estar basado en el modelo matemático para todas las ciencias. Por eso para él va a ser clave la parte metodológica como la fe. Articula su modelo filosófico a todo el problema de la duda. Es necesario dudar de todo para encontrar una verdad de la cual nadie pueda dudar. Esa primera verdad de la cual nadie puede dudar es la que él denomina el cogito ergo sum, es decir, pienso luego existo. Asimismo, las otras verdades de las cuales nadie puede dudar son las verdades de tipo matemático y que Dios realmente existe. Estas son tres verdades de las cuales nadie puede dudar según René Descartes. Prosiguiendo con este estudio de René Descartes, tiene una concepción muy característica de Dios. Sostiene Descartes que Dios es una verdad de la cual nadie puede dudar, que es el ser perfectísimo por excelencia y que esta idea de Dios corresponde esencialmente a su existencia. Por lo tanto, nadie puede negar. Esta verdad de Dios apunta a que todos debemos admitir como verdadero aquello que es absolutamente claro y evidente, como la propia existencia y al mismo tiempo la existencia de Dios. Otro punto clave en esta filosofía de Descartes es la concepción que él tiene del mundo. Es importante sostener que la existencia del mundo, dice Descartes, se da gracias a la existencia de Dios. Es decir, Dios va a ser la garantía de que el mundo exista y se puede hacer entonces una ciencia de la naturaleza. Existen para él dos mundos, un mundo externo que es la res extensa y un mundo interno que es la res cogitans. Por consecuencia, esta res extensa, su esencia es la extensión y en esta res cogitans su esencia es el pensamiento. Esto va a ser clave porque empieza a forjarse desde esta postura cartesiana un dualismo metafísico que se va a dar en tres niveles o en tres instancias claves. 1. La sustancia es lo que no necesita de otra cosa para existir. 2. El atributo, que es la cualidad esencial sin la cual no puede existir una cosa. Y 3. El modo, que son los cambios accidentales de los cuerpos que se manifiestan tras la figura y el tamaño o la duración de un objeto. De esta manera empieza René Descartes a mirar el mundo, un mundo externo que denominaremos red extensa, que está guiada por los sentidos, y uno interno que es la res cogitans, cuya esencia es el pensamiento dado por la razón. Asimismo, hay una concepción del hombre en René Descartes. ¿Qué es el hombre para Descartes? En primera instancia, lo define como el cuerpo. Es la gran máquina que está acoplada a un espíritu. Y por eso, solo se van a unir en el hombre la máquina, que es el cuerpo, y el alma, que es el espíritu, de una manera absolutamente clave. El alma no da la vida al cuerpo porque ese ya la tiene, pero la muerte del cuerpo se produce por esas rupturas
que se van produciendo en esa máquina que es el cuerpo. El alma se tendrá que separar del cuerpo porque ella tiene una característica clave, y es que el alma es absolutamente inmortal. Por otra parte, analiza René Descartes que el animal, que es una máquina que va por el mundo empujado por reflejos, es decir, se va a diferenciar del hombre porque el animal no tiene esa capacidad de reflexión, de análisis a través de la razón. Por eso sostiene él que el animal es como esa máquina que va empujada por los reflejos, por el instinto, no por la razón. Ese es el punto clave que maneja René Descartes desde esa concepción del ser humano. Otro punto clave que maneja René Descartes es el problema del error. Y él sostiene que el error se va a presentar no por equivocaciones del ser perfectísimo, que es Dios, sino por unos elementos claves. La excesiva confianza en los sentidos. Esos no son fuente del conocimiento verdadero. 2. La excesiva confiabilidad en la razón, que solo posee unas pocas ideas claras y precisas. Y 3. La libertad de la voluntad, que induce el proceso del conocimiento hacia el sentido y la pasión. Estos van a ser elementos claves que van a llevar al hombre a cometer errores. Por eso va a continuar René Descartes diciendo perentoriamente el subjetivismo. Las cosas son en la medida en que haya quien las piense. Por lo tanto, todo va a depender de cada sujeto a nivel personal. En cuanto al método cartesiano, es importante afirmar que en su obra El discurso del método vamos a encontrar 4 pasos claves para poder llegar a una verdad absolutamente clara. Primer paso, dice René Descartes, es que tenemos que aceptar como verdad solo aquello que está presente con ideas claras y distintas. 2. Tenemos que dividir el problema en tantas partes nos sea necesario para poder resolver de la mejor manera posible el problema que está en estudio. Él lo va a llamar el análisis. 3. Hay que ordenar todo, desde lo más simple a lo más complejo. Y 4. Tenemos que comprobar de manera minuciosa todo lo que hemos hecho para no cometer ningún tipo de error. Llevando a cabo estos 4 elementos o estos 4 procesos, estamos frente a una verdad según el método cartesiano. Otro punto clave es la duda metódica. Para todo conocimiento, el punto de partida ha de ser una verdad absolutamente cierta, pero él empieza a afirmar que el conocimiento que él tiene no sabe si es absolutamente verdadero o no, y por eso la duda tiene que admitir solamente aquellos conocimientos que sean firmes. Por lo tanto, el punto de partida es que tenemos que eliminar todos los conocimientos anteriores para empezar de cero y establecer nuestra propia verdad. Ese es el punto clave. Se debe establecer conocimientos de los cuales no se puedan dudar en ninguna instancia. Esta duda metódica es la exigencia de su gran método analítico para llegar a la gran verdad. Otro de los grandes personajes de este racionalismo es Benito Baruch Spinoza, 1632-1677. Un gran filósofo holandés, elaboró un sistema filosófico monista claro y riguroso. Su sistema ofrecía nuevas soluciones a problemas como el dualismo antropológico, el conflicto entre la ciencia y la razón, a la eliminación mecanicista de valores del mundo ético actual
y por lo tanto, como racionalista, va en esa línea cartesiana y afirma que toda estructura de la naturaleza se puede reducir a unas cuantas definiciones básicas y axiomáticas de acuerdo a la geometría. En esto se apoya con René Descartes. Habla de Dios y sostiene que Dios es un cuerpo único, del que son parte todos los cuerpos extensos del mundo, a su vez el mismo Dios. Dios es la única sustancia que es independiente y eterna. En él la sustancia y la naturaleza son idénticas. Los demás aspectos son modelos de Dios, es decir, todos los demás participamos de esa esencia divina, y por eso Spinoza articula un sistema filosófico absolutamente panteísta, es decir, en el cual Dios va a ser el centro de todo. Siguiendo con este análisis de Spinoza, tiene una concepción muy particular del hombre y sostiene que frente al dualismo antropológico de Descartes de mente y cuerpo, él empieza a explicar la aparente interacción entre estos dos elementos y considera que los dos elementos son de la misma sustancia y que funcionan paralelos entre sí. Y por eso él sostiene que más que afectarse cuerpo y mente, los dos se complementan de una manera esencial para poder comunicarse y manifestarse a la humanidad. La ética y la epistemología que postula Spinoza está basada en una sociología materialista, en la cual sostiene Spinoza que todos los individuos están motivados por el interés propio, y dice Spinoza que este interés propio es un interés racional y el interés racional va a coincidir con el interés de todos los demás seres humanos. Por lo tanto, la vía más satisfactoria e importante es el estudio de la ciencia, y culmina diciendo que entonces todos los hombres tenemos amor hacia lo intelectual y por lo tanto tenemos ese amor hacia Dios. El único camino para poder llegar a dominar las pasiones que hay en nuestro cuerpo se llama dominar el conocimiento. En la medida que el hombre domine el conocimiento, va a dominar sus pasiones. Por lo tanto, dice Spinoza que se va a desarrollar una doble dimensión. Si se potencializa la pasión, va a desaparecer por completo el conocimiento racional. Pero si se potencializa el conocimiento racional, se va a desaparecer la pasión. Y cuando habla del conocimiento, habla de tres niveles de conocimiento. Uno es un conocimiento sensible que percibe representaciones e imaginaciones que conducen a la confusión. Un conocimiento espiritual que se levanta de las formas fenoménicas y pasajeras a las ideas permanentes que se ordenan a la extensión o al pensamiento. Y un tercer conocimiento que es el pensar intuitivo, que se dirige totalmente a la razón óptica divina y lo ve todo en el espejo de la eternidad. De aquí nace el amor hacia Dios. Esto es el pensamiento de Benito Spinoza en todo lo que es el racionalismo.